aprovechemos que vemos poquitos, pues están por allá en el otro extremo. Los invitamos a integrarse, ya empezó la clase. Eso. Entonces aquí adelante, todos, veamos sillas vacías. Las sillas vacías acá. Y entonces la propuesta es que trabajemos la primera hora en el taller que tenemos de absorción y distribución. Vamos a trabajar por grupos. Este taller es un poquito extenso, entonces la idea es que aprovechemos muy bien el tiempo, ¿vale? Ya sea a las 3 de la tarde, hago la retroalimentación en la clase. Eso es un tema muy importante en farmacología. Estamos retomando la parte de farmacocinética, entonces para que por favor aprovechemos bien el tiempo. Y aprovecho para darle la palabra a Paula Triana, que ella es la tutora de farmacología básica, cuarto semestre, que les puede brindar un apoyo muy importante también ahorita en la parte de función terapéutica, particularmente en los temas de fármaco. Entonces voy a darle la palabra a ella para que la conozcan y coordinen el tema de las tutorías. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Triana, estoy en cuarto semestre y pues yo soy la tutora de fármaco, como dijo el doctor. Entonces pues yo quería cuadrar con ustedes qué tiempo tienen para la tutoría. Igual pues lo que les digo a todos, y que esté interesado y realmente tenga dudas, vaya a la tutoría, que no pues no está obligado a venir. Igual son ayudas que uno les da pues con la experiencia que uno tiene, y pues me avisan más o menos quién es la representante. Hola. ¿Puedes anotar mi número? ¿Cómo es? ¿Tres qué, por favor? ¿Tres qué? 311 301 383 4159. Eso. Pero no importa porque es agua, no hay nada más que agua. Ustedes, les voy a preguntar, ¿ustedes quieren que yo les haga caso clínico o quieren que les diga, o sea, que sea más? Ok, listo. Y necesito que usted me oriente porque la verdad yo nunca he tenido rúbricas, nunca jamás. Pero pues no sé cómo sea el manejo de eso. Igual yo les voy a explicar pues los conceptos generales, la importancia y pues algo integrado más bien con clínicas, algo para que tengan algo de idea. Pero bueno, entonces nos estamos hablando con sus representantes. Gracias. No, entonces Un tiempo no tanto. 2:30, a las 2:30 empezamos, ya, última palabra. Bueno, entonces quiero verlos trabajando 15 minutos en farmacología, 15 minutos en la asignatura. Si ya tienen el tema claro, entonces lo van a leer, lo van a repasar, van a leer las definiciones. Estamos aquí la doctora Angélica y yo para que nos pregunten, y a las 2:30 en punto empezamos. Todavía no lo han terminado de hacer, profe, todavía no han terminado de hacer la actividad. No ha terminado la pregunta, sí. Bueno, arranquemos. Se lo juro que le va a encantar. Bueno muchachos, muy bien, entonces a revisar el tema, el taller, a ver cómo les fue. Entonces tenemos aquí adelante, por favor. Adelante. A ver, tengo hasta las 4 con la doctora para esperarlos. Hasta que se quieran sentar acá adelante. Allá o acá. Te paso todo para que la gente.
Profe, ¿cómo va con el álbum? Freca. Falta. ¿Tiene la 00? Yo la tengo, repetida. Si tiene el escudo de Holanda, se lo Bueno, muy bien, entonces, veníamos hablando de temas clases de farmacodinámica, ¿se acuerdan? Canal de receptores, regulación de receptores, exacto. Vamos a retomar ahora el tema de farmacocinética, acoplados un poquito con los conceptos que han visto en fisiología, retomando la parte de farmacocinética. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era farmacocinética? El estudio del movimiento de los fármacos. Muy bien, el movimiento del fármaco a través del cuerpo, excelente. ¿Qué lo expresamos en términos de esta nemoterina? ¿Se acuerdan de esta sigla, la ADME? ¿Qué quiere decir aquí la L? Liberación, muy bien, liberación del activo, A de absorción, B de solución, M de metabolismo y E de excreción. Hemos hablado algo de liberación al comienzo del curso, cuando hablamos de formas farmacéuticas, ¿cierto? Vías de administración, y hoy vamos a hablar de absorción y distribución. Bien, obviamente que ese movimiento del fármaco al interior del organismo lo vamos a analizar en función de la dosis y el tiempo transcurridos de la administración. Es decir, que para nosotros en farmacocinética es muy importante y es fundamental que nos acostumbremos a analizar ese tipo de gráficas, curvas de concentración plasmática versus tiempo, por ejemplo, ¿cierto? En los que vemos cómo cambia la concentración plasmática en relación al tiempo. La doctora Angélica les podemos decir, para nosotros los farmacólogos, un dato de concentración plasmática vale oro, ¿cierto? Vale oro en polvo, porque a partir de ahí podemos extraer muchísima información. Y entonces recordamos, ¿cierto?, cómo hay esa fase biofarmacéutica inicial, que podemos decir es todo aquello que le va a ocurrir al fármaco entre el momento de la administración y el momento en el cual ocurre la absorción, ¿cierto? Fase biofarmacéutica. Entendemos que el objetivo fundamental de esa fase biofarmacéutica es que el principio activo puede ser liberado, y recordamos además que para una forma farmacéutica sólida que administramos por vía oral, una tableta, por ejemplo, van a ser críticos los procesos de desintegración, disolución, que finalmente van a llevar a la liberación del activo. Dicho de otra manera, el principio activo que no ha sido liberado es un principio activo que no se va a poder absorber. Exacto, el principio activo que no se ha liberado es un principio activo que no se va a poder absorber. ¿Qué factores recuerdan ustedes así a grosso modo que se les ocurra de pronto que pudieran afectar la liberación? Están yéndose un poquito más adelante. ¿Es el efecto de primer paso? Fíjate que ya el fármaco tendría que haber pasado a la circulación o incluso pasar ya a los enterocitos, ¿cierto? De allí metabolizarse. Aquí decían algo que es relacionado con la distribución, eso es un poco más adelante. De verdad aquí todo el tema de fabricación, ¿no? Y creo que lo mencionaba alguna vez, que la tableta, por ejemplo, quedó muy compacta, ¿sí? Muy compacta. O que, por ejemplo, no sé, esa forma farmacéutica líquida de pronto tuvo algún problema de estabilidad, algún problema de fabricación, y de pronto el principio activo no está en solución. ¿Sí? Muy importante allí todo el tema de fabricación, diseño de la forma farmacéutica como tal. Y entonces, ¿qué entendemos por absorción? ¿Quién nos recuerda qué es absorción? Cuando se entra la circulación para que se distribuya donde tenga que, dependiendo pues la conformación que tenga el fármaco. ¿Tú dices que se distribuya? No, o sea, pues es que es después, pero lo que hace la absorción es que vaya por la circulación para después ser distribuido. Sí, creo que esta parte es la definición. ¿Tú? Sí, yo quería decir que, pues, que la absorción es la manera y el lugar en el cual el fármaco es absorbido. Sí, y eso depende mucho también de la estructura del fármaco. O sea, por ejemplo, si es lipofílico se va a poder absorber en el estómago, si es... Y también si tiene características de primer paso. Sí, creo que tú definiste factores, entonces aquí hablan de la palabra, que hablan, por ejemplo, que si era lipofílico, ¿cierto? El efecto de primer paso, que son factores que efectivamente van a interferir con la absorción, pero nos falta una definición completa del proceso como tal. A ver ustedes dos, Valentina, tú. Sí, pero ¿en dónde? ¿Dónde dirías tú? ¿O para que ocurra qué? Digamos, es cuando el fármaco llega al sitio de liberación y ahí pasa ya
a la vía sanguínea. Exacto, exacto. Yo creo que esa es la definición, ¿sí? Paso del fármaco desde el sitio donde ocurre la liberación, que era la que tenemos acá, hacia el torrente sanguíneo. ¿Por qué queremos llegar al torrente sanguíneo? ¿Con qué finalidad? Exacto, para alcanzar los tejidos, para alcanzar el órgano blanco, el efecto terapéutico, ¿cierto? Obviamente entendemos que ese proceso de distribución a órganos diferentes al órgano blanco nos puede explicar fenómenos de fármaco que de pronto, no sé, tenemos por decir algo, sí, exacto, efecto adverso al medicamento, que tenemos, no sé, digoxina, sí, y el órgano blanco es el corazón, nosotros damos digoxina para mejorar los signos y síntomas de la falla cardíaca, pero de pronto parte de esa digoxina se nos fue al área postrema, ¿cierto?, de ese nervio central, náuseas y vómitos, ¿cierto?, como efecto adverso al medicamento, por ejemplo. Bien, y entonces, ¿qué es distribución? Muy bien, paso del fármaco a los tejidos. Recordemos que aquí también es muy importante conectar el tema de unión a las proteínas plasmáticas. Entonces, el fenómeno es importante analizarlo y ya les contamos por qué. Eso lo habíamos dicho alguna vez, pero no está de más repasarlo ahora. El objetivo principal del metabolismo es favorecer la conversión del fármaco, particularmente aquellos que son altamente lipofílicos, en moléculas, ya traigo la palabra, moléculas polares que puedan ser excretadas por la orina o por la bilis. Esos productos que resultan de esa conversión ya no son el fármaco, son los metabolitos del fármaco, metabolitos polares del fármaco. Por favor. Claro, fíjate que en absorción era el paso del fármaco desde el sitio de la liberación a la circulación general. Y distribución es paso del fármaco de la circulación a los tejidos. Lo que pasa es que en la distribución tú también consideras el fenómeno de unión a las proteínas plasmáticas que sea en la sangre. Es un proceso que se estudia desde la distribución, digámoslo así. Que es más con un fin académico que nosotros hacemos la división de esos procesos porque entendemos que en el paciente en algún momento todos van a ocurrir de manera simultánea. Bien, y entonces, ¿qué será excreción? Exacto, ya la eliminación, la salida definitiva del fármaco del cuerpo, ahí está la definición, o sus metabolitos, podríamos decir. Bien, esto es muy muy importante y era lo que les veníamos diciendo, interpretación de curvas de concentración plasmática versus tiempo. Es decir, estamos mirando cómo cambia la concentración plasmática en relación al tiempo. Entonces, ¿cómo describirían ustedes esta gráfica? ¿Qué ven ahí? Sí, por favor. Muy bien, ayer están diciendo algo que es importante, que en la medida que pasa el tiempo seguramente el fármaco pasa de la sangre a los tejidos y eso trae como consecuencia una disminución de la concentración plasmática. Efectivamente veremos que el fenómeno de la distribución guarda una relación inversa con la concentración plasmática, porque básicamente el fármaco que se va para los tejidos es fármaco que se le está robando al plasma, ¿cierto? Se le está robando la sangre, entre comillas. Por favor. Claro, digámoslo de una vez, me parece, la vida media plasmática, ¿cierto? Vida media de eliminación que llaman algunos, es el tiempo que tarda la concentración plasmática en disminuir en un 50%. Fíjate que eso es algo que nosotros podríamos estimar acá y decir que si esta es la Cmax, o la concentración plasmática máxima, ver en qué momento cayó, ¿cierto?, un 50% y estimar eso como un parámetro de tiempo, esa sería la vida media del compuesto. Muy bien. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos? Justamente lo que les decía, una concentración plasmática máxima que llamamos la Cmax. Seguramente si trazamos acá una perpendicular hacia el eje X podemos hallar el tiempo en el cual ocurre esa Cmax, y eso le llamamos nosotros el Tmax, o tiempo en el que ocurre la concentración plasmática máxima. Hablamos de dos parámetros muy importantes, concentración mínima efectiva y concentración mínima tóxica. ¿Qué querrá decir eso? Concentración mínima efectiva y concentración mínima tóxica. No se puede mantener también el 50%, o sea, cuando ya la concentración del fármaco produce efectos adversos en el 50% de la población y el terapéutico cuando produce efectos terapéuticos en el 50% de la población. Entonces tienen que buscar como en qué punto, ¿sí? Como si las dos cosas se contraponen para saber si usted lo mata antes de hacerlo. Sí, lo que tú te llamas, Sebastián, me está diciendo Sebastián, ya tuve la palabra
tiene que ver con ese concepto de índice terapéutico, ¿sí? Que básicamente es una relación entre la dosis que genera la muerte en el 50% de los individuos, obviamente la calculamos en animalitos de experimentación, sobre la dosis. Sí, la idea es que no, digamos, y con el progresivamente se han venido reemplazando por modelos in vitro y demás. La idea es que los animales se empleen solo cuando hay una justificación clara para hacerlo de la manera más humanitaria posible. Ya te doy la palabra, pero entonces dosis letal 50 sobre dosis eficaz 50. Y eso nos da un valor que aparece acá, que es el índice terapéutico. Yo les digo que tenemos dos moléculas, una con índice terapéutico de 2, por decir algo, 2, y otra con índice terapéutico de 100. ¿Cuál es más segura? Dos fármacos, uno con índice terapéutico de 2 y otro con índice terapéutico de 100. ¿Cuál es más segura? La de 100. ¿Por qué la de 100? Porque la dosis letal está mucho más lejos, es 100 veces más grande, 100 veces más alta que la dosis eficaz 50. ¿Cuál es el problema con la de 2? Está muy cerca, ¿sí? La dosis eficaz 50. Miren lo que pasa con la de 2. El paciente sale, ¿sí? El medicamento ya está comercializado. Pongamos que llegó a comercializar el medicamento así, que obviamente sería un error desde el punto de vista regulatorio. Se tomó el doble de la dosis, ¿sí? El doble de la dosis habitual, no se acordaba, ya se ha tomado la dosis y se la vuelve a tomar, puede poner en riesgo su propia vida, ¿sí? Por tomarse solamente una dosis que es el doble de la que él consumía habitualmente. Eso pasa cuando el índice, es una exageración obviamente, pero eso pasa cuando el índice terapéutico es tan pequeño. Por favor. O sea, ¿sería porque el umbral de toxicidad está como más amplio? Lo que pasa es que básicamente tú con los fármacos, ya te doy la palabra, los fármacos con índice terapéutico estrecho, es como que tú, la dosis o la concentración plasmática que tú necesitas para ejercer una acción terapéutica está muy cerca de la concentración plasmática que necesitas para ejercer un efecto tóxico potencialmente letal. Obviamente esos fármacos son un problema en terapéutica y realmente por fortuna no tenemos tantos así. Sí. No, pues sí, era para responder eso, que dependiendo la dosis, y aparte que los medicamentos que son terapéuticos normalmente, hagamos de cuenta que la concentración mínima efectiva está un poco mucho, o sea, está más arriba y casi llegando al límite con toxicidad. Entonces, efectivamente lo que pasa es eso, que si uno se excede o toma una o tantas pastillas de más, pues va a llegar ya al umbral de toxicidad y efectivamente pues la persona va a tener efectos adversos. Exacto, me parece que lo ha resumido muy bien. Ya están determinados unos parámetros. Estos parámetros no son del paciente, son del fármaco. Concentración mínima efectiva, concentración mínima tóxica. Si con la dosis que vamos a manejar nosotros vamos de pronto a sobrepasar este valor, la concentración mínima tóxica, obviamente estamos poniendo en riesgo de toxicidad al paciente, ¿vale? Le estamos poniendo en riesgo de toxicidad. El concepto de, yo te doy la palabra, el concepto de índice terapéutico va muy de la mano con eso que tenemos acá. Sí, nosotros realmente podríamos acá calcular un intervalo o una brecha entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica, y esa brecha o ese intervalo le llamamos, creo que lo dijimos alguna vez, ¿no? ¿Cómo le llamamos nosotros a esa brecha? Muy bien, ventana terapéutica o rango terapéutico, que está muy de la mano con el concepto de índice terapéutico. No es exactamente lo mismo, pero son conceptos que están, diría, íntimamente relacionados. Por favor. Que también, pues si la gráfica tuviera algún bueno, que diga como el nombre del medicamento, nos ayudaría a determinar cuánta dosis le damos al paciente. Entonces, si vemos la concentración plasmática, si tuviera valores, nos estaría diciendo usted le debe dar tanto para que el paciente no tenga toxicidad, o si llega a tener o no. Entonces, pues también la gráfica representa eso, pues es en general, pero normalmente obviamente para cada medicamento va a variar. Y pues también es importante saber eso, es porque efectivamente uno le ayuda a determinar cuánta dosis le debo dar al paciente. Y eso es lo que más que todo trabaja la farmacocinética también. Excelente. La cantidad de suministro que le debemos dar al paciente. Sí, excelente. Recuérdanos tu nombre, por favor. César, lo que está diciendo César, y lo vamos a ver, vamos a tener una clase de farmacocinética clínica. Veremos cómo a partir del dato de concentración plasmática ideal, que sería un valor que esté aquí en la mitad del rango terapéutico, lo usamos para calcular tanto dosis de carga como dosis de mantenimiento. O sea, lo usamos para calcular la dosis del medicamento que finalmente vamos a manejar en el paciente. Esto es importante porque esto va a tener aplicación, ¿vale? O sea, esto les va a servir el día de mañana para manejar a los pacientes. Por favor. Uno con eso sabe, o sea,
la dosis y el tiempo entre cada dosis que se le da, cómo se desarrolla. Sí, sí, claro, digamos que esto te da bastante información. Habíamos dicho que la vida media plasmática se puede calcular a partir de acá. Y vamos a decir un valor X, digamos que es de, no sé, 4 horas, ¿sí? 4 horas. Se dice que tú debes dosificar un fármaco entre 4 y 5 vidas medias, cada 4 a 5 vidas medias. Aquí 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, nos da como 18 horas. Tal vez un fármaco que podemos manejar en esquema de cada 12, cada 24 horas. Sí, sería como el intervalo de dosificación más adecuado de acuerdo a esa vida media plasmática. Por favor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántos días? Se parece mucho. La verdad es que en el terapéutico, acuérdate que era una relación entre la dosis letal 50. Preguntaban la diferencia entre índice terapéutico y ventana terapéutica. Entonces, hablamos que índice terapéutico es la relación dosis letal 50, dosis eficaz 50. Ventana terapéutica es la brecha o el intervalo entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica para un fármaco X. Fíjate que aquí no está diciendo letal. ¿Sí? Esto no necesariamente representa letalidad. Entonces ahí está, digamos, la diferencia más importante. Pero esto sí quiere decir efectos adversos. Pregunta, ¿podemos calcular la magnitud de la absorción con una gráfica de estas? Para los que leyeran de pronto. ¿Sí se puede o no? ¿Y esto qué es? Eso depende. Claro que sí, exacto, Es que también exacto. depende o sea, qué componentes tenga el fármaco. Entonces, pues o sea, pues yo lo que entendí es que dependiendo de los componentes que tenga el fármaco y muchos, o sea, hagan de cuenta, uno coge, el fármaco es el 100%, pero uno coge el 30% del fármaco, el resto se va pues a secretar, pero hay cosas que consumen más o menos y pues depende del fármaco, obviamente. De acuerdo, eso que está diciendo César ahí, ¿cómo se llama? Él dijo, antes se tomó una dosis del fármaco X, no vamos a decir valores, X. La dosis era el 100% y lo que llegó a circulación finalmente era el 30%. Eso que él está diciendo, ¿cómo se llama? La biodisponibilidad, exacto. Es la cantidad de fármaco intacto que pasa, digamos, la cantidad de fármaco intacto que llega a la circulación general, tomando en cuenta la dosis que ha sido administrada. Que nos dicen, la disponibilidad de un fármaco X por vía oral es el 70%. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que el 70% de lo que yo administré por vía oral va a llegar a circulación general, como tal, ¿sí? No puede ser como metabolitos. Que los metabolitos son activos, no importa, ¿sí? Para la definición de disponibilidad eso no importa, porque justamente la disponibilidad se basa en el cálculo, y por eso les hacía tanto esto acá, se basa en el cálculo del área bajo la curva, ¿sí? Área bajo la curva en una curva de concentración plasmática versus tiempo. O sea, ese es un parámetro muy importante, ¿sí? Cuando nosotros medimos el área bajo la curva, realmente podemos calcular la biodisponibilidad, y la biodisponibilidad es la mejor medida que nosotros podemos tener de la absorción. Dicho de otra manera, la mejor aproximación desde el punto de vista numérico o matemático que nosotros podemos tener al proceso farmacocinético de la absorción es el cálculo de la biodisponibilidad. Entonces, ¿cómo calculamos biodisponibilidad? ¿Otra vez? ¿Midiendo qué? El área bajo la curva. Midiendo área bajo la curva. Área bajo la curva, una curva de concentración plasmática versus tiempo, por favor. ¿Ya? Profe, ¿qué diferencia entre biodisponibilidad y la biofase? ¿O es lo mismo? No es lo mismo. Entonces, la biofase, espérame, respondemos la pregunta acá, que dicen qué diferencia entre disponibilidad y biofase. Biofase, yo lo entendería como la membrana biológica con la cual el fármaco va a interactuar en primera instancia para poderse absorber. Tú dirías, por ejemplo, que por vía oral la biofase más importante es el epitelio intestinal, por ejemplo. Biodisponibilidad ya es la medida de cuánto fármaco se absorbe, cuánto fármaco intacto llega a la circulación general. Bien, y por allí van a preguntar algo atrás. Sí. Ajá. Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Algunos de tus compañeros que le explique, a ver, que lo haya entendido bien el concepto, ¿qué nos quiere decir? Diferencia entre índice terapéutico y ventana terapéutica. A ver, un voluntario, voluntaria que nos quiera eso. A ver, pero que te escuchen acá. No sé qué da pena. A ver. Por las abdominales yo doy.
Sí, yo le escuché más o menos, creo que te puedo decir lo que le está diciendo. Dice, la terapéutica es la relación, ¿sí? Es una relación, o sea, una división entre ¿qué? Dosis letal 50 sobre dosis eficaz 50. Eso es. Exacto, índice terapéutico. Ventana terapéutica, si tú tomas dosis letal 50, ¿la has calculado en ratoncitos o...? No. Índice terapéutico es dosis letal 50 sobre dosis eficaz 50. Índice terapéutico. ¿Sí? Es una división, una relación. Rango terapéutico es la brecha o el intervalo, o ventana terapéutica es la brecha o el intervalo entre la concentración mínima efectiva y la mínima tóxica. Ahora yo les hago una pregunta sobre eso. Si ustedes tienen la posibilidad de escoger el día de mañana entre dos fármacos o medicamentos muy parecidos en todo, pero digamos en eficacia son parecidos, en costo, ¿cierto? Pero en seguridad son distintos porque uno tiene una ventana terapéutica muy amplia y el otro tiene una ventana terapéutica muy estrecha. ¿Cuál preferirían entre esos dos? El de la ventana terapéutica amplia, exacto. ¿Y por qué? Porque para que llegue al índice de toxicidad mayor. Exacto, porque es un medicamento que se va a comportar mucho mejor. Entonces de pronto no hay tanto lío, ¿cierto? En que el paciente omita una dosis, que no hay que hacerlo, ¿cierto? No hay que hacerlo. Sí, porque fíjate que de pronto no importa tanto que tú estés por acá o por acá, o un poquito más arriba, igual le está haciendo el efecto al paciente como debe ser. Con una interacción medicamentosa, con un cambio de marca, ¿cierto? No hay tanto lío. Cuando el rango de la ventana terapéutica es muy estrecho, vamos a tener problemas, ¿sí? Poseemos problemas, como dicen, porque ya de pronto, ya te doy la palabra. Entonces, que el paciente le habíamos dicho que el medicamento era en ayunas y no está haciendo caso, y se lo está tomando con el desayuno, y eso está afectando la absorción, y el índice terapéutico era muy estrecho. Entonces, de pronto, la concentración plasmática cayó por debajo de la mínima efectiva, y eso condicionó un fallo terapéutico. ¿Iban a preguntar algo por allí, Leo? Sí, tú, por favor. Qué pena. La ventaja, no entendí bien. No entiende la diferencia entre las dos cosas. Porque es que fíjense que el índice terapéutico dice dosis letal. Yo entendería que esto no es letal. Miren, que el paciente pase, estamos hablando de un nitrato, ¿sí? Estamos hablando de nitrato disosorbide. La concentración mínima tóxica puede ser, por ejemplo, aquella a partir de la cual el paciente le duele la cabeza. Si a mí me duele la cabeza, ¿quiere decir que me voy a morir? No necesariamente, ¿sí? A menos que esté haciendo de pronto, no sé, se me rompió un aneurisma o qué sé yo, pero no, o sea, de pronto es que solo me duele la cabeza. Eso va acá, ¿sí? Concentración mínima tóxica. Estoy empezando a tener toxicidad por ese medicamento. El índice terapéutico, si te fijas, se basa en un parámetro de letalidad. Ratoncito muerto se murió, ¿sí? Ya no hay nada que hacer. Dosis letal 50. Dosis letal 50 sobre dosis eficaz 50. En cambio, mira que este realmente ni siquiera es una relación. Yo siento que esto es una resta. Por ejemplo, yo les digo la concentración mínima tóxica, vamos a darle valores hipotéticos a esto. Digamos que es 20, ¿sí? Es 20 microgramos por mililitro. Y la concentración mínima efectiva es de 10. ¿De cuánto es el rango terapéutico? De 10. ¿Qué hicieron ahí para saber que era de 10? Restar, exacto. Fíjense que de hecho el rango terapéutico es una diferencia, es una resta, no es una división. Entonces hay dos diferencias grandes. Primero, el índice terapéutico se basa en un dato de mortalidad, dosis letal, poblacional, es una división, ¿cierto? Te doy la palabra, César, es una división de relación. El rango terapéutico es una diferencia y no se basa en la dosis letal, se basa en la concentración mínima tóxica. Por favor. Si el punto máximo de la curva estuviera más hacia, o sea, mucho más pegado a la concentración mínima efectiva, ¿tocaría darle más dosis al paciente? Sí, digamos, y eso lo vamos a ver en farmacocinética clínica. Cuando tú ves, por ejemplo, que tu paciente tiene tendencia al fallo, digamos que tú lo tienes con un antihipertensivo y tú le has advertido, le has aconsejado que se tome las cifras tensionales 3-4 veces al día, y tú ves que durante ciertas horas del día el paciente está hipertenso, tú sospechas en algún momento del día la concentración plasmática está cayendo por debajo de la concentración mínima efectiva. Si es el momento de hacer un ajuste de dosis, como tú mismo dijiste, aumentar esa dosis. Eso lo vamos a aprender a hacer. Y lo vamos a aprender a hacer basándonos en datos de concentración plasmática. Sí, por favor. Es que yo veo que dependiendo pues de la
del nivel de pues, del tiempo pasado de la administración del medicamento, pues obviamente la curva sube y o sea, aumenta o disminuye, y eso se da por la concentración que hay en la célula, ¿cierto? Puede darse el caso que al momento que yo le dé al paciente el medicamento, la dosis sea tan alta durante o sea, antes de la absorción o durante la absorción de las células, que puede llegar a la concentración mínima tóxica y puede generar un efecto adverso en el paciente. ¿Tú dices que si se sobrepasa la concentración mínima tóxica? Sí, pero es que, pues, o sea, pues, porque como la curva va disminuyendo, pero puede llegar al punto de que yo le dé el medicamento y el poco tiempo le dé dolor de cabeza o algo así, se puede, y eso. Sí, se puede. Fíjate que incluso, esa es una pregunta muy interesante, digamos, el comportamiento temporal de los efectos adversos puede llegar a ser muy complejo. Sí, incluso en la clasificación muy fina, nosotros la podemos revisar en su momento si les interesa de temporalidad, ¿cierto?, en cuanto a presentación clínica de las reacciones adversas. Y tú ves, por ejemplo, eso, digamos, no sé, un paciente se expuso, por decir algo, un ejemplo sencillo, clásico, si una mujer embarazada se toma un medicamento durante el embarazo que es teratogénico y se expuso una sola vez, y el niño o la niña que va a tener nace con una malformación. Si te das cuenta, realmente hay un efecto que no estuvo tanto relacionado con tener un aumento de la concentración plasmática en un momento determinado, sino que se generó un efecto irreversible que en últimas terminó en una malformación, por ejemplo. Eso depende de... Sí, sí, del momento del embarazo, si es de la primera o la segunda semana. Claro que sí, obviamente depende del trimestre del embarazo, depende del fármaco que se esté considerando, muchos factores. Los fármacos que no tienen como disponibilidad plasmática distinta dependiendo también de la forma farmacéutica. Pues, o sea, por ejemplo, si es intravenosa la concentración plasmática no se le va, pues, los caries, si es orales, más mantenidas. Claro, exacto. Yo te vuelvo la pregunta, por ejemplo, ¿tú pensarías, Sebastián, que esto corresponde a una vía de administración intravenosa? Exacto, ¿por qué no? Porque me parece que hay periodo de... La concentración plasmática máxima se alcanzaría como... Exacto, porque la intravenosa la hace máxima a tiempo cero. ¿Qué estamos diciendo ahí? ¿Qué estamos concluyendo ahí? Que estos perfiles cambian de acuerdo a la vía de administración y a la forma farmacéutica empleada. Pregunta. Exacto, miren lo que están concluyendo acá. ¿Tu nombre es? Natalia, lo que está diciendo Natalia. La vena intravenosa no tiene absorción. Exacto, la vena intravenosa carece de absorción. Liberación. No sé, las preguntas difíciles yo se las dejo a la doctora Angélica. A ver.